corona española, eh, se potencia mucho la conquista de áreas tropicales por los españoles, ¿no? Y se dice que incluso la cascarilla se llevaba a vender a precios de oro. Entonces, claro, no se sabía cultivar la planta, lo que se daba era simplemente un saqueo indiscriminado de los bosques de cascarilla, no solo del sur de Ecuador, acá empieza, pero también de Perú, incluso Bolivia, de los bosques andinos de Colombia. Entonces, claro, hasta que son, hay que decirlo, robadas algunas semillas y sembradas en Asia, el monopolio lo tenía la corona española. Una vez que se empieza a cultivar en Asia y posteriormente, pues, eh, eh, recién se logra sintetizar, me parece, por el 1942, en plena guerra mundial en Alemania, si no me equivoco, y se empieza ya a comercializar como cloroquina. Hasta eso, imagínense, eh, 400 años fue básicamente explotada de los bosques de Sudamérica, claro, a costa de la destrucción y de la casi extinción de los bosques naturales, ¿no? Yo creo que Quizá esto puede ahí, hablar un ahí, poquito más a gusto, pero... ahí, Renzo, tal vez mencionar algo que vale la pena, y es que los jesuitas quizá fueron los que iniciaron la explotación de la cascarilla, y de lo que he podido leer, no sé si eso estará comprobado, obviamente, pero se mencionaba en los libros que ellos sí trataban de hacer una repoblación, porque esa cosecha era extraer la corteza para que la audiencia un poco lo entienda. Cuando uno cosecha la corteza, el árbol muere, porque por la corteza viaja la savia de la planta. Y obviamente ahí está concentrado los principios activos, y cuando las personas la cosechan a la corteza, finalmente ese árbol está condenado a morir. Y de lo que yo leía, los jesuitas se dan cuenta de este problema y ya empiezan quizá uno de los primeros ejercicios de restauración o de repoblación de eso que estaban cosechando mientras era negocio de la iglesia antes de que pase a ser negocio de la corona española. No sé si eso tienes alguna referencia, pero en todo caso hubiese sido lo correcto, ¿no? Pero no llegó a mantenerse esa práctica hasta tantos siglos después que tú nos mencionas, Renzo. Yo de lo que entiendo es bastante difícil. Bueno, la universidad, entiendo, ha estado trabajando. O sea, es tan difícil como que ahorita en el siglo XXI no podemos conseguir plantas de cascarilla. Yo quiero sembrar y no puedo conseguir. Entonces, es posible, ¿no? No he escuchado. Justamente revisando en este libro veía que la guayusa, sí, habían plantaciones de guayusa por 1700 eh, a cargo de los dominicos, por ejemplo. Pero sobre cascarilla, bueno, en todo caso, prácticamente la cascarilla desapareció, siendo, como digo, una de las fuentes o de los principales recursos aportados por los bosques y por la naturaleza sudamericana. Y claro, esto también significó, pues, como tú dices, primero un monopolio de los jesuitas, luego de la corona, pero también el enriquecimiento, porque era toda una economía, ¿no? Luego de la explotación del oro del sur del Ecuador, el siguiente ingreso importante fue el de la cascarilla. Y claro, eso explica también un poco el desarrollo de la cultura, de la educación en el sur del país, porque había una economía sólida, ¿no? Primero del oro de las minas de Zaruma, Portobelo, Nambija, Chinapinza, y luego de la cascarilla de las montañas de Urituzinga, de Cajanuma, de los Andes del sur de Ecuador. Entonces, claro, había todo un negocio, digamos, paralelo. Tú tenías que cosechar, tenías que transportar, entonces había todo un transporte, había que ir en mula hasta Paita, de Paita llevarla a Lima y de Lima recién exportarla. Seguro, como en el caso del oro, también había muchas fugas, digamos, pero significó una época de oro otra vez para el sur del Ecuador. Y repito, no se trata de minerales o de petróleo, se trató de oro verde, ¿no? Que a través de diferentes productos se ha manifestado, pero claro, es más fácil, eso sí es sostenible, sí lo puedes reproducir, no es como el oro o el petróleo. Claro. ¿Cómo ves tú
Renzo, ¿te imaginas eso que dicen los libros de quizás rodales incluso o los bosques muy cargados de esta planta? ¿Cómo tú, alguien que se dedica a la conservación, se imagina estos bosques montanos antes de la explotación, ¿no? Claro. Y quizá no solo de cinchona, sino de otras De plantas. otras especies, claro, se habla también, por ejemplo, bosques, rodales en las afueras de Loja de nogal, por ejemplo, que Ujú. yo a la cascarilla o a la cinchona la he visto así en Galapa, pero con otro rol, porque es una plaga, pero tú la puedes ver. Aquí en Loja he visto, pero no tanto como debió haber sido, ¿no? Todavía entiendo, quedan algunos rodales, y claro, como tú dices, y es el enfoque de este programa, están volviendo a ser explotados indiscriminadamente, ¿no? O sea, no aprendemos definitivamente. Con los españoles la explotamos de una manera irracional y lo volvemos a hacer ahora. Entonces, es, es la misma. ¿Cómo tú, Renzo, ves si esto sigue este ritmo, en base un poco a la experiencia de ustedes, de NSI tuya, que han visto, digamos, otros procesos en otros lugares, procesos de exterminio, de deforestación? Qué ritmo le pones a esto? ¿Tú le vaticinas un buen destino a la cascarilla? Sí. Entre otras cosas, por ejemplo, se sigue difundiendo porque hemos visto en programas de televisión de la misma ciudad que se propicia el uso de esta planta. Ahora, ¿cómo lo ves tú desde fuera? O sea, como alguien que ya ha tenido otras experiencias en estos temas, ¿crees que se llegue a extinguir si seguimos a este ritmo? Yo creo que tenemos muy poca experiencia de conservación de especies. Hemos hecho bastantes y avances importantes de conservación, digamos, de zonas representativas de ecosistemas como el Podocarpus, Ujú. del bosque nublado o del bosque, el Yasuní en el bosque, en el bosque amazónico o Machalilla en el bosque seco, pero experiencias de conservación de especies y menos aún vegetales, tenemos muy poca experiencia acá, ¿no? Yo ahí creería que, de hecho, la propuesta del Sistema Nacional no va enfocada a proteger una especie, Ujú. sino, como digo, un paisaje, un ecosistema, o quizá, en el mejor de los casos, alguna especie animal, pero especies vegetales hay muy poca experiencia. Yo creo que en este rol, y dada lo poquísimo que nos queda de cascarilla, eh, podríamos pensar en que iniciativas privadas y comunitarias puedan jugar
poco el drama y lo que quisiera como mensaje a la gente. La cascarilla fue descubierta como algo para bajar la fiebre y fue dada así a alguien que tenía paludismo y curiosamente se curó. Entonces, así como más o menos escarbando en la historia, que es muy borrosa, ¿no? Pero resumiéndolo mucho, en la medicina tradicional nativa del sur del Ecuador, se la usaba como eso, como un febrífugo, se llama, como algo para tratar la fiebre, para bajar un poquito la fiebre. Y es que la cascarilla no solo tiene quinina, que es lo que mata el plasmodium del paludismo, sino que también tiene pues otros medicamentos, flavonoides, quizá taninos, que pueden tener estos otros efectos farmacológicos, pero lo increíble, lo demencial, incluso quisiera decirlo así, es que en este tiempo en el que hay un montón de medicamentos antiinflamatorios para bajar la fiebre, etcétera, etcétera, finalmente volvamos a sacar una planta. Yo sí le doy su espacio de desconocimiento a la ciudadanía que está ahora mismo comprando las bolsitas de $3, a eso las están vendiendo. O sea, es tan loco que por $3 estamos exterminando a la flor nacional, ¿no? Pero quizá mucha de esa gente no tiene idea. O sea, el consumidor, el que alguien le oyó en la televisión decir, ah, toma agüita de cascarilla, pues va con la inocencia de decir, me lo tomo, por tomar, como tú has dicho, agua de otra hierba de un monte X. Lo que queremos que la ciudadanía sepa es que ese ejercicio con la cascarilla en concreto va a exterminar a la planta. Ese es el drama, digamos, que no es manzanilla, no es eucalipto incluso, que el eucalipto también la gente se ha puesto a cosecharlo para hacer vaporizaciones, que puede estar bien, pero no es un problema porque el eucalipto primero es una especie invasiva, bueno, nativa de Australia, traída aquí en algunos sitios se comporta en forma invasiva. El asunto es que es exótica, no es de aquí y no es tan grave porque no se van a extinguir los eucaliptos como especie, porque hay por todas partes. La cascarilla no está por todas partes. La cascarilla está en ciertos lugares a lo largo de los Andes, de los bosques montanos. Entonces es muy diferente comprarme una bolsita de eucalipto o unas ramas gigantes para hacer una vaporización que comprar una bolsita de cascarilla que quizá de ese sitio donde fue sacada, quizá es la última planta de esa planta que nos vendieron en la bolsa es la última que quedó en ese sitio y ya no habrá más. Ese es el drama y quizá un poco para hablar de esto quisiéramos conversar con Augusta porque ella nos ha contado hace un tiempo, la invitamos a la radio, a Cris también, a que nos cuenten su investigación. Ellos fueron un poco hacia lo que Renzo nos ha dicho. Renzo nos dice, en el Ecuador no tenemos experiencia en la conservación de especies y es una realidad. Cuando los programas en todo el mundo que te trabaja en conservación te orienta a que trabajes con las especies, porque las especies te sirven como indicadores del hábitat. Tenemos un gran parque nacional Podocarpus que lleva el nombre de una especie, pero incluso no nos ha ido tan bien conservando los sitios donde está la especie, porque de hecho están fuera del parque los principales bloques de poblaciones. Entonces, en esta lógica, lo que te recomienda la ciencia y la técnica es métete a la población y entiende cómo está la población, cuántos individuos hay. Uno, quizá el ciudadano común no sepa no tiene por qué saber el que en una población se puede medir la salud, no necesariamente por su salud en cuanto a su estado físico y a su estado respecto a enfermedades, sino también se miden en función de su tamaño poblacional. Y es un poco a lo que se ha metido Augusta y Cris, a intentar entender cómo está la salud poblacional, cuántos individuos hay. Eso es muy difícil de saber a ciencia cierta, pero yendo un poquito más allá, ¿cómo está su diversidad genética? Hace unos 6 programas invitábamos a un profesor que nos decía, en la diversidad está la resistencia a las pandemias, la diversidad que va desde los genes de los individuos hasta la diversidad de especies. Cuando tenemos diversidad, las pandemias no pueden reproducirse. Cuéntanos, Augusta, un poco, ¿qué encontraron ustedes? No vamos a poder hablar de las poblaciones de sus lugares por obvias razones, no queremos dar a difundir dónde está. Ustedes trabajaron en la provincia de Loja con esos pequeños grupitos de plantas que han quedado remanentes.
Cuéntanos un poco qué encontraron ustedes en estas poblaciones. Antes de darte paso, no quiero dejar de saludar, siempre lo hacemos a varios de nuestros oyentes, sí, a Doris Villavicencio, Felipe Serrano, Zoe Motoche, estudiante, Cristian Mendoza, Cruzcaya Cartuche, María Verónica Moreira, Nati Samaniego, Carlos Espinosa, Elvis Castillo, eh, Patti Chirán, Gonzalo Quito, JS Cueva siempre nos ve también, Alfredo Medina, Paul Salinas, Nati Samaniego, ya lo mencioné, Yuli Gallegos, Ricardo Albuja, Katy Mier, José Miguel Romero, Wilson Zúñiga, todos ellos suelen ser escuchas recurrentes del programa, les agradecemos el que estén escuchándonos y te damos paso, Agus, cuéntanos un poco qué encontraste, qué encontraron ustedes con las poblaciones de Cascarilla en la provincia de Loja. Gracias, Rodrigo. Mira, quizá para poder empezar en una primera, digamos, uniéndome, haciendo cohesión con lo que ustedes mencionaban, efectivamente, ya Renzo nos decía, en el siglo XVI, XVII, XIX, la situación de las poblaciones de Cascarilla en Loja era distinta, ¿no? Incluso se pueden ver mapas uno de los mapas más antiguos, que es un mapa no como con sistemas de información geográfica, como lo podemos hacer ahora, sino en realidad un mapa pintado a mano, ¿no? En ese mapa pintado a mano se pueden ver las montañas de Loja cubiertas de cascarilla y de cinchoneros al lado, ¿no? Porque es una persona que está allí cortando la corteza del árbol, que es lo que ya nos comentaba Renzo, pues se exportaba, ¿no? Y fue algo muy importante. Sin embargo, lo que encontramos nosotros en una investigación que estamos desarrollando junto con Chris Brinegar desde el 2015 y junto con otros profesores, tanto de la universidad como otras colaboraciones, pues fue una dificultad, primero, ¿no? O sea, tienes que buscar las poblaciones y pensamos encontrar más poblaciones de las que encontramos, pero lo primero con lo que nos tocamos es una dificultad grande de poder encontrar reales poblaciones de la planta, ¿no? Nosotros trabajamos en 6 sitios. O sea, el trabajo ya concreto de diversidad genética se realizó en 6 sitios, pero de estos 6 sitios, muchos son sitios que con dificultad, caminando mucho, buscando, puedes encontrar máximo 30 plantas, ¿no? Entonces son 30 plantas, 25 plantas, 20 plantas que se encuentran en medio de pastizales, algunas, ¿no? Ya cubiertas no de su ambiente natural en el que pueden, digamos, seguir de manera adecuada su historia de vida, vamos a llamarlo así, sino en pastizales, en lugares en donde ya no tienen las condiciones adecuadas. Gracias, o sea, dando gracias, sí que hay otras poblaciones en las cuales hay un poquito más de individuos. Pero en general, para darles un número que puede dar como cuenta de la realidad que tenemos de Cascarilla en Loja, yo creo que en total entre las 6 poblaciones no habrán más de 200 individuos quizá, ¿no? Entonces, es una situación grave, como tú lo decías. O sea, yo creo que si no ponemos esfuerzos tanto de la población, o sea, de que digas conscientemente, yo no voy a comprar cascarilla, no voy a hacerlo porque sí que tengo una desesperación. Renzo lo decía, es una situación de urgencia, es una situación en la cual si tú pues te encuentras mal, estás delicado o alguien que tú amas está así y te dicen que la cascarilla puede funcionar, yo entiendo como la desesperación de la gente. Pero también nosotros, ¿qué es lo que queremos hacerles comprender? Que no les va a ayudar, o sea, ya Chris lo va a contar, ¿no? Como tú decías, no está comprobado que sea una ayuda. Hay indicios de que algo podría ser, pero también hay muchos efectos secundarios. Hay gente que ha muerto por esta causa, ¿no? No por la causa de la infección del COVID, sino en realidad por tomar sin ninguna precaución. Entonces, por contar un poco, pues en estas 6 poblaciones, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros queríamos entender cuánto queda de esta planta, que como tú dices es la planta nacional, es una planta muy importante, está dentro del top 10 de las plantas que han salvado a la humanidad. Hay a nivel mundial un top que hace mención a esto. Cascarilla fue una especie muy, muy importante para la humanidad como tal. Incluso podríamos decir que cambió de alguna manera la historia, ¿no? Entonces sí que le debemos algo, le debemos conservarla. Además, como lojanos le debemos algo, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues teníamos el interés de saber cómo están estas poblaciones. Primero, ¿cuántas poblaciones hay? Con un esfuerzo muy grande, vuelvo a repetir, nosotros encontramos 6 poblaciones, algunas con muy poquitos individuos y otras con algunos individuos más, y también algunas de esas pues están en potreros, otras en zonas un poquito más conservadas. Pero, ¿qué es lo que queríamos además saber? No solo cuántas poblaciones hay, sino cómo se encuentran estas poblaciones, qué diversidad hay en estas poblaciones, para que, como tú decías, la audiencia nos entienda haciendo un símil, un comparativo, pues es como si nosotros ahora quisiésemos saber cómo está la población de Loja en su sistema inmunitario para combatir la infección que tenemos por el COVID ahora, ¿no? No es lo mismo que todos tengamos la misma capacidad exactamente, o sea, la misma forma de responder. Si fuera una mala forma, todos al final moriríamos, ¿no? Pero si hay una diversidad, pues allí unos pueden responder de una manera, otros pueden responder de otra manera. Esta diversidad es importantísima para las poblaciones, porque las poblaciones pueden enfrentar amenazas de una manera distinta si tienen mayor diversidad, ¿no? Entonces, por eso es que es una medida, digamos, de salud, lo decías tú, de cuán saludables son las especies, las poblaciones de una especie en concreto, ¿no? Además de cuán conectadas están, porque no da lo mismo que haya una población en un sitio y no haya nadie más, ¿no? Sino que también tenemos que ver cuán conectadas están, si se pueden polinizar los árboles de un sitio con los de otros, o sea, si se pueden mezclar o no, porque antes así estaban. No es que había una población aquí, después en la otra montaña más lejana otro, sino que en realidad estaban conectadas, ¿no? Entonces nosotros queríamos saber esto. Hay quizá, Agus, una aclaración para hacerlo lo más claro para la audiencia. Pensemos eso, ¿no? Lo que tú nos cuentas, que la cascarilla ha estado entonces acostumbrada primero a poblaciones muy grandes y a ese flujo y a ese intercambio de reproducción entre estas poblaciones. Eso sería algo análogo a lo que pasa con los humanos. Los humanos tenemos una población grande, durante muchos años quizá nos quedamos aislados, pequeños grupos, pero llevamos al menos décadas y siglos moviéndonos por el mundo e intercambiándonos los genes a través de la reproducción. Entonces a la cascarilla le pasó que de estar en esa condición conectada, porque trato de ponerme siempre en los zapatos del ciudadano común, dice, solo es una plantita o solo es una fundita. Pero es que, claro, en la escala en la que estamos ahora de descenso de las poblaciones, cada individuo cuenta. Ese individuo que tú nos has dicho para conectar, por ejemplo, enviar su polen a otra población, a lo mejor es uno o dos que quedan en un territorio, en un bosque, para quizá llegar o tratar de que ese polen llegue a otra población que está, digamos, a unos 20, 30 o menos kilómetros, incluso menos, 2, 3 kilómetros. Entonces, no puedo verlo como que es solo una plantita. Tú nos has lanzado un número, obviamente eso puede estar más o menos acertado, pero si hablamos de 200 individuos, de quizá haber tenido en algún momento miles o decenas de miles, a tener ahora 200, pues como hemos dicho, cada individuo cuenta. No nos olvidemos que las plantas, la única forma que tienen para desplazar su polen, sus semillas, es el viento, los polinizadores. Entonces, cuando bajamos los tamaños de las poblaciones, la reproducción se vuelve muy complicada. Y eso es algo importantísimo. Y creo que todo ciudadano, así no sea del área ética, sabe que para que una especie sobreviva y se propague, necesita reproducirse. Y entonces la reproducción de cinchona ahorita está comprometida, quizá. Cuéntanos un poco más entonces. Nosotros nos falta todavía, también allí estoy de acuerdo con lo que decía Renzo, nos falta mucho trabajo en común, ¿no? Tener mucho apoyo, comunicarnos quizá incluso más entre las instituciones privadas, públicas de la ciudad para poder apoyar. Nosotros no hemos trabajado específicamente, falta conocimiento acerca de la biología reproductiva, que es cómo se reproduce esta planta, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros sí hemos podido establecer con el estudio que hemos hecho es cómo está la diversidad genética de estas poblaciones,
¿no? Para poder saber eso, pues se analiza el ADN. Es igual que si a ustedes les sacaran una muestra de sangre y ven en ese código de letras que son los nucleótidos escritos en nuestro ADN, cuán diversos somos, ¿no? Entonces, es lo que hemos hecho, estudiando el ADN nuclear y el ADN del cloroplasto de la cascarilla, hemos averiguado cómo están estas poblaciones. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado que la diversidad afortunadamente no es tan baja, no es tan grave como en otras poblaciones, o en otras especies, perdonen, por ponerles un ejemplo, Vasconcelos stipulata, que estamos también por ya sacar los resultados publicados. Pero sí es baja, o sea, es moderadamente, es una diversidad genética moderada, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos indicios también de que esto está disminuyendo? ¿Por qué? En las poblaciones que tienen más individuos, de las que hemos estudiado, en la que tiene más individuos, la diversidad genética es mayor, ¿no? Entonces, nosotros no podemos ahora saber cuál era la diversidad de estas poblaciones en el siglo XVII, en el siglo XVIII, ¿no? Cuando había muchas más plantas. No tenemos algo con qué comparar, lamentablemente. Lo que sí sabemos es que ahora en las poblaciones que tienen muchos individuos hay al menos 20% más, 30% más de diversidad genética. Entonces, conforme tenemos menos individuos, pues tenemos también menor diversidad genética, menor posibilidad de que la planta pueda soportar, por ejemplo, procesos de deforestación que lamentablemente se siguen dando, ¿no? Y que es una, digamos, de las terceras etapas que ha enfrentado la planta, ¿no? O sea, hasta ahí, Augusto, entonces la evidencia de alguna forma de que en efecto la población de cascarilla está sufriendo una reducción poblacional y atada a esa reducción poblacional está una reducción de su diversidad. Sí, y esa reducción de diversidad estaría comprometiendo su viabilidad a futuro. Esa sería una especie de conclusión. Una de las primeras conclusiones efectivamente es esa, ¿no? Se está reduciendo la diversidad genética. Si no nos movemos, además, eso es mucho más grave. O sea, yo sí que un poco esta pregunta que hacías, ¿qué es lo que podrá pasar? Yo creo que si no actuamos en pocos años, a muy corto plazo, la especie tiene un futuro bastante difícil. O sea, una posibilidad de extinguirse bastante grande. O ahora mismo, si esas 200 estimados individuos se los cosecha de golpe, que es lo que podría estar pasando ahora, ¿no? Efectivamente, o sea, eso es una cosa que no podríamos hacer. O sea, nosotros también estamos agradecidos a ti por esta oportunidad porque es lo que queremos contar a la ciudadanía, ¿no? Debemos hacerlo, o sea, debemos proteger ese árbol que queda en medio del potrero que, como tú decías, va a conectar las poblaciones, va a dar la posibilidad de que tengamos otra realidad a mediano plazo, ¿no? Quizá otra conclusión que nos puedas dar, Agus, antes de darle paso a Cris, de trabajo que hicieron. La segunda conclusión importante a la que hemos llegado es cómo están estructuradas las poblaciones, históricamente cómo estuvieron, ¿no? Nosotros hemos estudiado poblaciones que están a los dos lados de la cordillera real oriental. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que las poblaciones de un lado se parecen más entre sí, por explicarlo de una manera muy sencilla, que las que están al otro lado de la cordillera. Entonces, son distintas. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de los esfuerzos que tenemos que hacer es reforestar. Sí que tenemos que intentar recuperar esas poblaciones, sobre todo las que tienen pocos individuos, pero sería un error muy grande que incluso de las instituciones que lo puedan hacer hagan oído caso omiso de esta información que hemos sacado con un esfuerzo común, ¿no? Porque no podríamos, mal haríamos llevando semillas o plántulas de un lado de la cordillera al otro lado, porque eso históricamente no ha pasado. Estaríamos alterando la historia de la especie y además con esto el riesgo de que tenga un mayor riesgo de adaptarse, ¿no? O sea, una mayor dificultad, que a las poblaciones les diéramos una mayor dificultad. Esta sería la segunda conclusión. Varios de los oyentes nos mencionan en Facebook que por qué no se reforesta, ¿no? Y qué esfuerzos ha habido respecto a propagarla. Y yo comentarles que sí conozco de esos esfuerzos. Ha habido intentos de varios tipos, de las dos universidades a nivel académico, ha habido esfuerzos a nivel particular, personas interesadas, motivadas han emprendido,
a propagar a partir de semillas, a propagar a partir de propagación in vitro, a partir de esquejes o acodos aéreos. Ha habido un montón de experimentación al respecto. Me parece que un lugar común al que se llega en esta propagación es la adaptación posterior, el que esas plantas finalmente prosperen. Y algo de lo que se especula de por qué es tan bajo el éxito ya luego de la propagación, tanto en laboratorio, en invernadero, cuando se pasa a campo, quizá está relacionado de nuevo con la diversidad genética que puede estar limitándose o qué otra razonamiento hay al respecto, Augusta, en este esfuerzo de propagación que ha habido. Hay dos posibilidades, como tú dices, que la diversidad genética sea baja y que sea lo que esté condicionando la adaptabilidad que tienen esas plántulas. Porque como tú mencionas, en germinar, en reproducir, no hay dificultades, sí en la adaptabilidad. Yo creo que esta es una de las primeras hipótesis que también deberíamos comprobar, si es que es así. Y la segunda tiene que ver con la diversidad de la cual hablaba Renzo, que no es ya solo cascarilla, sino la diversidad de todas las otras poblaciones. ¿Y por qué es una posibilidad? Hay un sitio en Loja que la persona que es propietario de este lugar, pues tiene una grandísima diversidad, no solamente de cinchona, es un bosque bastante estable, protegido. Y en este lugar las plántulas crecen. O sea, es increíble cómo teniendo mucha diversidad de otras especies, de especies distintas, en ese sitio sí que tienen mayor posibilidad de crecer. Entonces también tiene que ver, yo creo, tanto con la diversidad genética, es una buena posibilidad, como con la salud del ecosistema en donde está. A una plántula que queda en un pastizal le será muy difícil que aunque haya alguna semilla que haya germinado, esa semilla crezca. Sí que ha habido éxito, como te digo, en lugares en donde la diversidad del ecosistema le acompaña, le cobija. O sea, quizá incluso teniendo las semillas y las plántulas, luego no es que podemos reforestar donde nos dé la gana, por decirlo así, o donde quisiésemos, no, definitivamente no es un potrero, no es ni siquiera un matorral en regeneración. Lo que nos estás contando es que una posibilidad es que tengamos que ir a reforestar bosques realmente conservados, porque quizá es el bosque el que da esa facilitación de adaptación a los estados tempranos de la planta. Entonces eso nos da otro nivel de dificultad, Agus, porque finalmente así querramos emprender el trabajo, que es muy lógico lo que mucha gente está comentando ahora en Facebook. Dice, bueno, si es que se está agotando, ¿por qué no la plantan? ¿Por qué no la siembran? Y asunto solucionado, sobre todo, ¿por qué no se cultiva? Hay países que la están cultivando a partir de patrones de otras especies. También hay que hacerle caer en cuenta a la gente que la cinchona tiene varias decenas de especies. La cinchona officinalis es la cinchona de Loja, la cinchona, la cascarilla que se dio a conocer al mundo, pero que luego fue mantenida su privilegio porque era de las más efectivas respecto a las otras cinchonas en términos de la cura contra el paludismo. Entonces, es la población de Loja, la especie de Loja, la cinchona officinalis, la que ha llegado especialmente a ser diezmada y prácticamente aniquilada por ese favoritismo que tuvo de ser cosechada en la colonia. Vamos a dar paso a Cris porque el programa se nos va volando. Cris, conocemos de tu experiencia en la parte genética. Tú nos has ayudado un poco para este programa averiguando, leyendo un poco el contexto de la cinchona como medicamento. Cuéntanos cómo funciona la cinchona, quizá cómo funciona en su tratamiento para el que fue famosa, como es el paludismo, y qué pasa ahora con respecto al COVID-19. ¿Dónde está la confusión de la gente, o si se puede decir confusión? Sí. Quiero hablar sobre dos drogas, hidroxicloroquina y la quinina natural de cascarilla. Ambas drogas matan el parásito de malaria, ¿sí? Pero ambas drogas también pueden inhibir el transporte de potasio en las células del corazón. ¿Sí? El exceso de estas drogas pueden causar arritmia en el corazón.
¿sí? Y a veces la muerte. Estas son drogas serias. ¿Sí? Es importante saber, importante para recordar. Bien. Para el tratamiento de COVID con hidroxicloroquina, encontré 11 estudios. 2 estudios mostrarán mejoría con hidroxicloroquina, pero fueron pequeños estudios en China y Francia con solo 50 más o menos pacientes, ¿okay? En total, no muchos. Profesores a la Universidad de Oxford en Inglaterra dijeron que hay problemas con el diseño y la interpretación de datos en estos estudios. ¿Okay? Hay 3 estudios con más de 800 pacientes, ¿okay? Tratados con hidroxicloroquina. No mostraron diferencias entre hidroxicloroquina y los controles, no diferencias. Y 6 estudios con más de 3,000 pacientes tratados con hidroxicloroquina mostraron más problemas cardíacos con hidroxicloroquina versus los controles. Y 3 de esos estudios mostraron 2 veces más muertes. ¿Sí? Por lo tanto, la evidencia está fuertemente en contra del uso de hidroxicloroquina para el tratamiento de COVID. Wow, esa información es muy, muy importante, Chris. Ahora, hidroxicloroquina, ¿qué es? ¿Es un medicamento sintético o es sacado de la quinina, de la cinchona? Es sintético. Okay. Es usando para tratamiento de malaria y de lupus. Es decir, se parece químicamente mucho al alcaloide nativo o original. Se parecen químicamente mucho a la quinina de que está en las plantas, esta molécula. Well, los dos, la quinina en la corteza de cascarilla está químicamente relacionada a hidroxicloroquina. ¿Sí? Por lo tanto, algunas personas esperan que cascarilla cure o prevenga COVID. ¿Sí? Además, la cascarilla era una cura milagrosa, ¿sí? ¿Por qué no COVID? Porque 3 razones por qué no. Primero, el parásito de malaria es un organismo unicelular, como nuestros células. Y mientras que COVID es causada por un virus, es difícil que una droga funcione en 2 tipos de patógenos. Segundo, los estudios con hidroxicloroquina contra COVID no han sido prometedores. No. Probablemente la pariente química quinina tampoco sea efectiva. ¿Sí? Tercero, cascarilla quinina puede ser tóxica a niveles moderados. Sinconismo es un síndrome que causa problemas de audición, visión, gastrointestinal, de piel, pero en grandes cantidades puede matar, daña el corazón. También puede dañar a los bebés, a las mujeres
embarazadas o lactantes la usan. Yo sé que a veces los fiqueros cortan pequeños trozos de corteza de cascarilla y preparan un té para tratar fiebre o dolores corporales. Cuando unas pocas personas toman pequeñas cantidades de cascarilla, en ocasiones no hay daño a las personas o los árboles. Pero cuando cientos de lojanos toman mucha cascarilla, me temo que muchos árboles morirán y algunas personas se enfermarán. O Dios no lo quiera, algunas personas morirán. Temo por la salud de los lojanos, no solo de COVID, sino de demasiada cascarilla. Ok, ese es un muy buen resumen, Chris. Creo que nos has dado 3 hitos importantísimos. Primero, no hay evidencia científica de que la cascarilla, de que la quinina o clorquinidina, cualquiera de los químicos que están presentes en la planta, controlen o maten o eliminen COVID. Eso no está probado. Más bien todo lo contrario. Nos has dicho que más bien lo que se ha encontrado es incluso efectos adversos en la salud por lo delicado que son estos químicos. Nos has dejado un mensaje quizá para traducirlo a la gente, que el hecho de que haya una inhibición del transporte de sodio, potasio, Sí. en nuestro sistema es tan grave porque, para que la gente lo entienda, el corazón funciona gracias a un estímulo de una bomba sodio-potasio trabajando perfectamente bien. Y este fármaco tiene uno de los efectos colaterales, es que puede alterar ese intercambio sodio-potasio. Entonces, nos ponemos en un riesgo, pero cuando uno está con paludismo y está a punto de morir de paludismo y dice, tengo este medicamento que te podría salvar, pero te puede matar por un infarto, bueno, uno está en una situación de decir, me voy a correr el riesgo quizá. Pero es que aquí estamos ante un absurdo, porque me voy a poner en riesgo mi salud, pero no me va a curar para lo que estoy tomando. Entonces, es una locura. Es una locura. Y además, es una locura que está causando la muerte de esta planta, que, como nos ha explicado Augusta, está ya muy, muy reducida sus poblaciones. Estamos hablando de pocos cientos. Piensen ustedes, yo les hago una reflexión a todos los que, no quiero que aquí la gente se sienta mal, ni culpable, ni quiera, no sé, no se excedan tampoco en culpabilidad. Yo creo que está bien el no saber a veces las cosas, pero yo creo que de aquí para adelante es importantísimo hacer conciencia, y yo les quiero comprometer a todos los que están viendo esto que empiecen a emitir el mensaje en contra. Dejemos de consumir cascarilla. La cascarilla no nos va a curar. La cascarilla posiblemente nos puede generar problemas en nuestra salud. Y lo que sí es seguro es que si la seguimos demandando como consumidores, vamos a extinguirla. Entonces, creo que eso es un mensaje como englobador de todos. Quisiera empezar de nuevo, Renzo, contigo, con algún mensaje complementario a esto que hemos discutido y que quisieras darle a la ciudadanía, tanto a tus conciudadanos de Loja, pero también de otros lugares donde se está explotando la cascarilla en estos momentos. Estás con el apagado. Ya casi.
Ya. Ahí fue. No, Te disculpa. escuchamos. No te preocupes. Bueno, yo decía, son situaciones desesperadas, ¿no? Ya Sí. no queda mucho tiempo, pero es lo mismo que está pasando con la gente que se está inyectando ivermectina. Se están inyectando un garrapaticida. Imagínate. Es gravísima la situación, pero yo creo que tenemos que cuidarnos. Hay ya bastantes recomendaciones. Tenemos que vamos a salir de esta situación ventajosamente, no es un patógeno tan letal como podrían haber otros, pero yo más bien creo que tenemos que salir renovados. Yo sí quisiera plantearles que nos hagamos varias promesas, pero no como las de fin de año, ¿no? No las como las idas al gimnasio. Yo creo que realmente tenemos que plantearnos nuevas formas de vivir, mayor contacto con la naturaleza. Hay muchas cosas que podemos hacer. De repente decimos, son tan grandes los problemas y es tan poco lo que como individuo puedo hacer que mejor no hago nada. Yo creo que no. Todos desde nuestro lugar, primero individual, luego en la familia, en el trabajo, como en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, debemos actuar. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y sí les digo que todavía vamos a estar, creo, algún buen tiempo en cuarentena, volviendo, si tal vez pensamos que se termine, esto va a durar bastante tiempo, pero que pensemos y que nos hagamos promesas que vayamos a cumplir. Promesas por la sostenibilidad del planeta, promesas por la conservación de la naturaleza, de los recursos naturales, promesas por nuestras nuevas relaciones sociales, humanas, mayor equidad, mayor transparencia, menos corrupción. Podemos lograrlo, tenemos que lograrlo. Yo creo que el cambio climático es una amenaza mucho mayor. Entonces, si no actuamos estos temas como el coronavirus que nos está probando, yo creo que ha sido más bien un buen llamado de la naturaleza, un buen llamado de atención, no tan grave. Imagínense si en lugar de los ancianos, que es gravísimo, pero estuvieran muriendo los niños. Entonces, actuemos, por favor, hagámonos promesas que vayamos a cumplir, cambiemos nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, con nuestras familias, con nuestros hermanos. Eso es el mensaje que yo quisiera dejarles. Gracias, Renzo. Perfecto, súper claro y creo que por ahí va la cosa. Tenemos que sintonizarnos más. Aquí hago un paréntesis de un mensaje que nos manda Diego Armijos, que es importante. La ciudadanía debe saber que está de todas formas, a pesar de que la gente lo esté pidiendo y pidiéndole al campesino que le dé consiguiendo cortecita de cascarilla, sepan que está penado. Está penado. ¿Por qué? Porque es una especie que está protegida. Entonces, también otro nivel de conciencia es que yo que estoy presionando quizá a una persona que ahorita está necesitando dinero como ciudadano de la urbe, le estoy pidiendo a ese campesino que me consiga unos pedacitos de cascarilla, sepa que a lo mejor también lo estoy metiendo en un problema a esa persona. Creo que eso también hay que tener conciencia. Augusta, cuéntanos quizá un mensaje final a la ciudadanía de este tema. Bueno, primero unirme a las palabras de Renzo. Yo creo que son muy acertadas en el sentido de que efectivamente tenemos que salir de esto cambiados, ¿no? Y salir de esto cambiados implica un cambio personal, porque si no cambiamos personalmente en aquello que podemos cambiar, que de verdad, aunque parezca mucho, aunque parezca un granito de arena, una gota de agua en el mar, pues de gota en gota vamos a ir construyendo mucho. Entonces sí que me uno a este mensaje que me ha parecido de verdad súper acertado. Necesitamos un cambio espiritual, personal, porque si no cambiamos desde allí, ni va a cambiar la situación de conservación, ni la situación económica, ni la situación social que tenemos en el país, que efectivamente es muy grave. Y luego también decirles que, como tú decías, o sea, también no pasa nada si digo, oye, yo no sabía esto, ¿no? A veces con la palabra ignorancia tenemos un prejuicio, porque parece grosero, ¿no? Decir, era ignorante sobre este tema, pero ignorar algo es no conocerlo.
Y yo creo que también hacer lo mismo que tú hacías, animarles a los que nos escuchan, a los que han visto el programa, que han escuchado esta revisión tan buena con la que nos ha ayudado Cris, a que lo comentemos, lo comuniquemos a otros, ¿no? Porque entonces así pues podemos tener la información y no dejarnos llevar por un mensaje que emite alguien, sea quien sea, que es un mensaje sin fundamento, sino que una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es ser críticos, saber qué es lo que pasa, saber cómo están las cosas y desde allí apoyar en lo que pueda. Perfecto. Cris, danos un mensaje, quizá un resumen de esto que has podido averiguar, esto que te preocupa como guardián de las cinchonas aquí en Sudamérica. Cuéntanos, ¿qué mensaje le tienes a la ciudadanía? En inglés, por favor. Please give us a last advice, a last message. To the people. Sí, es fácil. No hay un bala mágica. Uh-huh. ¿Sí? Para COVID, para la vida, para, su novia, no hay. Ok. Perfecto. Gracias, Cris. Gracias, Augusta. Gracias, Renzo. Yo quisiera, nunca lo he hecho, pero me voy a lanzar a exhortar a Ecotel TV, a Ramiro Cueva, el principal difusor de este medio, que por favor revise esto que hemos comentado. Yo he podido presenciar varios de sus programas difundiendo el uso de cascarilla. En el chat nos mencionan más personas, políticos incluso, que están haciendo esta difusión. Uno puede entender ese bagaje cultural que se puede tener de usar las plantas medicinales. No estamos en contra de eso en lo absoluto, pero yo les pido a estas personas que han hecho difusión masiva, pero muy, muy sostenida, y eso es preocupante, y es lo que ha motivado este programa, que por favor revisen esta información, que sepan que hay, para efectos de bajar fiebre, desinflamar, hay muchos fármacos, que no vale la pena, que no justifica extinguir una especie tan importante. Todas las especies son importantes, pero la cascarilla tiene una relevancia no solo por ese rol histórico que nos ha contado Renzo y Augusta, de estar entre las 10 plantas más valiosas para la humanidad por las curas que sí hizo contra un mal como el paludismo, no justifica en esta pandemia usarla. Hay medicamentos alternativos sencillos de conseguir si se trata de antiinflamatorios o de bajar la fiebre. Entonces, por favor, revisen esto, revean esa campaña insistente que han hecho de uso de la cascarilla. Tenemos que proteger la cascarilla, tenemos que decir que no se la use y que se la recupere. Ojalá podamos. Ayuden y súmense a esa campaña si se quiere. Es un reto todavía, no está solucionado el tema de propagarla masivamente y reforestar los bosques. No es fácil entonces plantearla como una medicina a largo plazo. Ese es el reto que tenemos pendiente en Loja, todos. Las universidades sobre todo, pero también el sector público, ¿no? Y los diferentes actores. Entonces, les agradezco a los cuatro, Toño, también que estás por ahí. No sé si tú quieres darnos unas palabras finales antes de cerrar el programa. No, Rodrigo, estuve atento a la información y creo que más allá de todas las cosas que se compartieron en este programa, resaltar que, como lo decía Renzo, entendemos que hay miedo de la gente y esto lleva a la desesperación para a veces buscar quizá soluciones donde de hecho, según lo manifestado, no las hay. Y creo que el resumen de esto es que siendo optimistas, que vamos a salir de esto. No es la cascarilla la solución, más bien puede ser contraproducente su consumo. Ese sería un poco el resumen de la lectura de lo que he podido escuchar, Rodrigo. Así es, Toño. Eso nos lo ha dejado claro en toda la revisión que ha hecho Cris.
y el agravante que estamos, como hemos tratado, quizá inicia con esto una campaña. Ahí lo veo emocionado a Felipe Serrano promoviendo esto de que nos organicemos para hacer una campaña de conciencia del no uso de cascarilla, de conciencia de búsqueda de alternativas y también de protección de esos bosques, de lo que nos ha dicho Renzo, que no solo se trata de esta especie o de otra, sino de rever nuestra relación con la naturaleza. La naturaleza es la que nos está protegiendo desde siempre y creo que tenemos que cuidarla un poco más. Eso sería un mensaje final, Toño. Listo, vamos despidiendo, pues y agradeciéndote a ti, Rodrigo, como siempre, por la disposición permanente para el desarrollo del espacio y también a los invitados de hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Listo, nos despedimos invitándolos para que sigan en compañía de la radio y también pues mencionando que esta información que se compartió precisamente en este espacio está disponible a través de la página Lunes Verde en Red. Allí hay la sesión respectiva de este programa, así que pues invitados para que la escuchen en diferido cuando se vea oportuno. La información está disponible en esta cuenta. Nos despedimos, una buena tarde.